para poder volver a compartir como hijos de Dios y volver a compartir el pan de vida que es Cristo Jesús. Amén. Quiero empezar este año con un plato un poquito fuerte en el sentido porque es palabra para maduros, pero yo entiendo que en el espíritu todos somos maduros. Amén. Lo que nos toma un poquito más para alinearnos es la parte del alma que muchas veces se resiste a ser alineada a lo que es el propósito eterno de Dios. Y yo quiero que antes de todo usted vaya conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 5, y vamos a leer varios versos de acá. Apocalipsis capítulo 5, verso 6 en adelante. El pastor terminó el año hablando acerca de empezando una temática que va a estar implementando acerca del reino de Dios. Y no voy a hablar del reino de Dios, pero sí voy a hablar algo que tiene que ver con el reino de Dios. Si ya lo tiene, Apocalipsis capítulo 5, verso 1, verso 6 en adelante, esto es el apóstol Juan, dice así: y miré y vi que en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Vamos a volar al 8, que dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Y cuáles eran esas oraciones? Eran oraciones cantadas. Dice: y ellos cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo pueblo, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho, ¿para quién? Para nuestro Dios, reyes y sacerdotes. Repita conmigo, diga: reyes y sacerdotes. ¿Para qué? Y reinaremos. ¿Sobre qué? Yo pensaba que era en el cielo que íbamos a reinar. Dice acá que reinaremos sobre la tierra. Y cuando habla de los 4 seres vivientes, está hablando del cuerpo de Cristo, que es el cuerpo que representa lo que es el sacerdocio y el reinado de ese reino que el pastor estaba hablando. Y yo le puse como tema, mucha gente le pone que habla de este tema, habla acerca de lo que es el sacerdocio de los creyentes, el sacerdocio, pero yo le puse reyes y sacerdotes según el orden de Melquisedec. Y vamos a ver hoy lo que es esa figura de Melquisedec, y que no es una figura, sino que tiene que ver con nosotros. Y vamos a ver de qué se trata esta figura y qué representa para nosotros lo que es el orden de Melquisedec. Y vamos a ver lo que es la diferencia entre el sacerdocio levítico o arónico y lo que es el sacerdocio real de todos los creyentes, que está en el orden de Melquisedec. Y vamos a hacer diferencia entre esas dos cosas. Y usted me dirá: pero yo pensaba que hoy se me iba a mí a profetizar qué es lo que venía para este año. Y yo pensaba que se me iba a hablar de lo bien que me va a ir este año. Déjeme decirle que esto tiene que ver, si lo aplicamos, con lo bien que nos va a ir este año. ¿Hay alguien en casa todavía? ¿Usted no nota algo, que la gente que hace eso y en las iglesias que se hace eso,
todos los años se le dice a la gente lo mismo: te va a ir bien, vas a prosperar, vas a tener una nueva casa, vas a tener un nuevo carro, vas a tener un nuevo empleo, tu empresa va a multiplicarse, esa enfermedad se va a sanar, y todos los años lo mismo. Pero qué interesante y qué curioso, que es lo mismo que dicen los magos allá afuera y los astrólogos, que le dicen a la gente, como no quiero mencionar nombres para no darle publicidad a ninguno de ellos, pero usted los conoce: te va a ir bien, vas a prosperar, tendrás un buen año. Pero no te dicen del dolor de barriga que te va a dar en medio de año por algo que te comiste. No te dicen de la gripe que te va a dar. No te dicen de las cosas malas que te van a pasar. Y resulta que aunque te profeticen tantas cosas buenas, aunque te digan tantas cosas maravillosas, que tú salgas encantado, o que apagues la tele encantado, porque algunos, siendo cristianos, también prenden la tele a ver lo que dice el mago. ¿Hay alguien en casa todavía? Y el mago muchas veces no es el que sale con una bola de cristal, muchas veces sale parado en una plataforma como esta. ¿Hay alguien en casa todavía? Como que se están yendo ya. Entonces, nadie se espera que en un inicio de año se le va a hablar de algo totalmente distinto. Pero yo les aseguro a usted que si aplicamos lo que voy a enseñar hoy, nos va a ir bien. Porque no se trata, y esto tiene que ver con un cambio de mentalidad. Este año Dios, no yo, quiere que nosotros empecemos con un cambio de mentalidad, que nosotros podamos ser trasladados a lo que es nuestra verdadera identidad en Cristo Jesús, que podamos operar ya no desde nuestras emociones, sino desde nuestra posición en Cristo Jesús. Porque de la única manera que todas las promesas que están escritas en el Antiguo Testamento se hacen visibles en el Nuevo Pacto es cuando nosotros caminamos en la posición correcta. Las bendiciones que están todas en el Antiguo Pacto o en el Antiguo Testamento, como usted le quiera llamar, tienen todas cumplimiento en Cristo, en la consumación de Cristo en la cruz, cuando fue a la cruz. Pero si usted mira, todas esas promesas tienen condiciones. ¿Cuántos han leído? Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 28. Entonces el que se para aquí y te habla de que te va a ir bien, está bien, pero no te dicen que si te hablan en la promesa, también tiene que darte las condiciones. El problema es que te dicen la promesa y no te dicen las condiciones. Entonces tú te quedas esperando la promesa, pero no actúas en la condición. Y la Biblia dice que si tú quieres vivir bajo la ley, entonces tú tienes que hacer lo que dice la ley. Pero yo les tengo una noticia más excelente. En la gracia, en el nuevo pacto, todas esas promesas son promesas cumplidas, porque todas son cumplidas en Cristo. Por eso él dijo: yo no vine para abrogar la ley, sino para cumplirla. Entonces cuando estamos en Cristo, diga conmigo: cuando yo estoy en Cristo, yo no vivo de promesas, yo vivo de realidad. ¿Hay alguien en casa? Entonces, para que podamos empezar un año con un buen pie, es necesario que empecemos con una nueva mentalidad, con una mentalidad correcta de lo que en realidad somos en Cristo. Número uno, lo que somos en Cristo es hijos de Dios. Y por lo tanto debemos de comportarnos como lo que somos, debemos de caminar como lo que somos y debemos de actuar como lo que somos. Pero ese hijo que somos en Cristo tiene una función aquí en la tierra, ese hijo corporativo, esos 4 seres vivientes. Y si usted no conoce cuál es su función, entonces usted va a errar en su acción. Y si erra en su acción, entonces usted no va a poder disfrutar de los beneficios de la posición en la cual Dios le ha colocado. Porque los beneficios de la posición son para hijos maduros. La Biblia dice que mientras tanto que el heredero es niño,
Tiene que estar bajo tutores y curadores. Y todo esto, él, aunque es heredero, no tiene acceso a las bendiciones. Simplemente al pan de cada día hasta que llega la madurez. Pero cuando llega la madurez exacta, entonces ahí puede hacer uso de esos recursos que están disponibles. Porque los recursos que están disponibles en el reino de los cielos no son para un uso personal, son para la extensión del reino de los cielos. ¿Hay alguien en casa? Es como una empresa que lo contrate a usted y usted tenga que viajar en ciudades representando esa empresa. ¿Qué hace la empresa? La empresa le va a dar lo que le llamamos en buen dominicano viáticos. Le va a pagar un hotel, le va a proporcionar un vehículo, le va a proporcionar recursos para que usted pueda comer en un buen restaurante, y le va a pagar un buen sueldo para que usted pueda vestir una buena ropa y representar a esa empresa. Se lo estoy poniendo en buen dominicano. Entonces, lo que la empresa te da no es para que tú luzcas bonito, ni para que andes en un vehículo bonito, es para que les represente. ¿Sabes por qué? Porque el día en que ya tú no representas a esa empresa, ¿qué hacen ellos? Te quitan el vehículo, te quitan los viáticos y te despiden. Porque el propósito de todo eso no era para ti, era para que les representara. Déjeme decirle, hermano, que en el reino, aunque el ejemplo sea medio feo, comparar cosas naturales con el reino, pero en el reino también es así. Dios nos coloca en posiciones, Dios nos coloca en lugares y Dios nos provee recursos, pero no es para nosotros. Es para que el reino de Dios avance, como dice la pastora. Para que el reino de Dios sea llevado a cabo en esta tierra. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces, una de las primeras mentalidades que usted y yo debemos de cambiar es la mentalidad del yo. Yo vengo a la iglesia para que se me bendiga, para que se me cubra necesidades naturales, para que se me ore, pero no vengo a la iglesia a buscar los recursos para yo poder servir en el reino. En el reino de Dios no se sirve solamente acá, y lo vamos a ver, sino que se sirve en cada lugar que usted esté. Por eso, como dice el pastor, no somos ministros, todos somos ministros a tiempo completo. Entonces, entrando en materia, esa era la introducción de lo que es reyes y sacerdotes. Usted va a ver en la Biblia que hay dos tipos de sacerdocio. Solo que el primer sacerdocio, hay un sacerdocio que se habla mucho en la Biblia, y hay uno que misteriosamente poco se habla. El primero es aunque no es el primero, pero del que más se habla es el sacerdocio levítico, el sacerdocio arónico, que fue el que se instituyó en el desierto con Moisés y Aarón, donde Dios le dio instrucción a Moisés para que pusiera a su hermano Aarón como sacerdote y ministrara, y este hombre ofrecía sacrificio por los pecados del pueblo. Y ese sacerdocio no era un sacerdocio eterno, era un sacerdocio temporal, y era un sacerdocio para una nación, para la nación de Israel. ¿Hay alguien en casa todavía? Usted no ve que de todas las naciones iban a ofrecer sacrificios por los pecados al templo o al tabernáculo. Solamente la nación de Israel lo hacía. Es decir, que era un sacerdocio para una nación. Es decir, que era un sacerdocio limitado. Segundo, para usted ser parte de ese sacerdocio, usted tenía que ser descendiente de Leví y descendiente de Aarón, de la tribu de Leví. De lo contrario, entonces usted no podía ser parte del sacerdocio. Entonces había una división, habían 12 tribus, habían 11 tribus que vivían la vida cotidiana, y había una tribu que era dedicada a las cosas celestiales. Y para una persona ser perdonada era por medio, y ni tan siquiera perdonado,
porque Hebreo dice que esa sangre de los machos cabríos solamente servía para cubrir los pecados hasta que viniera Cristo. Pero no servía para perdonarlos tan siquiera. Y era imagínese usted, ¿cuántos pecados comete usted al día? O cometemos, me incluyo. Porque solamente con cuando le damos cabida a los pensamientos que hay en nuestros corazones. O solamente a mí me pasa. Me apeo de aquí si solamente a mí me pasa. Entonces, imagínese usted la cantidad de animales que tenían que ofrecerse diariamente. Y aún el sumo sacerdote, que era el supremo de ese ministerio, no podía entrar todos los días a la presencia de Dios. Él tenía que esperar una vez al año. Y muchos de ellos, hermanos, entraban a la presencia, pero no salían vivos. Dice Hebreo que era tan espantoso lo que se veía allí. Y yo no sé por qué, algo que aunque era figura de lo celestial, tiene su significado y es verdad, es una prefigura de lo que Dios, de lo que era el sacrificio de Cristo, de lo que Dios iba a hacer. Y cada cosa, cada elemento de ese sacerdocio, del tabernáculo, del templo, tenían escondido revelación de lo que iba a hacer la iglesia y todo eso. Pero eso era un ministerio más que todo de condenación y de muerte. Y lo que me da es, lo que me pone a pensar es que si ese era un ministerio de condenación y de muerte, ¿cómo es que hoy a un pleno siglo XXI, en una gran parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, todavía se quiere mantener, vivir en ese tipo de ministerio? De manera de que si yo le preguntara, y no lo voy a hacer para no avergonzarlo a nadie acá, ¿qué es esto donde yo estoy? Muchos dirían, usted está encima del altar, hermano. Y de tal manera que vemos esto como el altar. Entonces estamos haciendo división. Y todavía en un pleno siglo XXI, entre los hijos de Leví y los otros son cristianos que se congregan. Entonces, el que sube aquí, muchas veces, el que tiene una mentalidad arónica, lo va a ver como que es más santo que el que solamente viene y se sienta en una silla. Entonces, el que se sube aquí muchas veces, si es un poco inexperto, se va a creer la gran cosa. Ay, a mí me suben al púlpito, yo soy mejor que lo que... Hay gente ahí que tiene 15 años y yo entré ahora y... mire hasta dónde hemos llegado. Y cuando el pastor muchas veces habla de esto, que ni esto no estaba en el altar, hermano. Esto se instituyó después de la muerte de Cristo. Y no está mal, porque ahorita dice, pues ahorita va aquí. No, porque mire, vea cómo yo pongo la Biblia, pongo las hojas para poder leer. Me facilita a mí la exposición de la palabra de Dios. No está mal eso, hermano. Me facilita eso. Pero de ahí a que yo esto lo canonice, ahí tenemos que hay problema ahí, hermano. Entonces, esto es santo. Hermano, tenga cuidado que eso es santo. Pero eso hay que limpiarlo toda la semana, hermano. Si fuera tan santo, no hubiera que limpiarlo, hermano. Si fuera más santo. Eso, a veces vemos esto más santo que nosotros. Y que si tú subes ahí en pecado va a caer duro, porque así eran tantas cosas del sacerdocio arónico que tenemos instituidas en las iglesias, que no podemos entrar. Entonces cuando alguien trae algo nuevo, entonces decimos, pero que eso es lo que yo he vivido todo el tiempo. ¿Y cómo tú me vas a decir que ese no es el altar? Ese hermano está hablando herejía. Hermano, esto es una simple plataforma. Donde usted y yo nos congregábamos antes, los que somos un poquito más viejos acá, hoy día es una tienda de vender hilo y vender cosas ahí donde vamos a darle promoción porque de aquí a donde Minerva. Entonces,
Si fuera así, estuvieran profanando el templo de Dios. ¿Hay alguien en casa todavía? El templo de Dios, hermano, ahora somos usted y yo. Entonces nosotros debemos de aprender de hacer diferencia entre lo que es el sacerdocio arónico y lo que es el sacerdocio de Melquisedec. Y no podemos hacer mezcla, y debemos de saber, de posicionarnos en uno o en el otro. Si tú quieres vivir bajo el sacerdocio arónico, tú tienes que cumplir la ley, tú estás bajo condenación, tú tienes un velo puesto y ciertas cosas. Pero si tú, si quieres las promesas, tú tienes que cumplir ciertas condiciones. Pero si tú vives bajo el sacerdocio de Melquisedec, entonces tú no sigues las bendiciones te siguen a ti. No por ti, sino por el cumplimiento del reino de Dios. ¿Hay alguien en casa todavía? Usted me dirá, hermano, entonces ahora vamos a echar de fuera el Antiguo Testamento. No, yo lo leo. Pero cuando yo lo leo, si yo no veo a Cristo y a la iglesia en cada verso, entonces yo estoy viendo la ley y los profetas. Jesús, cuando se refirió a eso, dijo: ustedes escudriñan las escrituras. No fue como nosotros le decimos a la gente, escudriñan las escrituras. No. Era un boche que Jesús le estaba dando a ellos. Jesús le dice a ellos: ustedes leen, las escudriñan, buscan en las escrituras, pero ustedes están buscando al Cristo en ella y no lo ven. Pero ustedes no saben que las escrituras que ustedes leen, le estaba diciendo a los escribas y a los fariseos, todos los días buscando a Cristo, ese Cristo está aquí, porque ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Hay alguien en casa? Entonces, cuando hablamos del sacerdocio, no he leído el verso todavía, vamos a ir a leerlo ahora. Dice: y cantaban un cantito nuevo diciendo, bueno, lo leímos, pero cantaban un cantito nuevo diciendo que Él nos hizo reyes y sacerdotes. Por eso es que Jesús es Rey de reyes y Señor de señores. Él es Rey tuyo, Él es Señor tuyo. Porque usted y yo somos reyes y sacerdotes. Lo que pasa es que el rey y el sacerdote no es conforme a la imagen que usted y yo tenemos de lo que es un rey y lo que es un sacerdote. Hay algo muy curioso de esto, del sacerdocio de Melquisedec, y es que la Biblia habla muy poco de lo que es ese sacerdocio. Solamente lo presenta en Génesis capítulo 14, para los que toman nota, cuando Abraham va a una guerra para libertar a su sobrino Lot, y ahí se le aparece la figura de Melquisedec, y Abraham le da los diezmos de todo, y este Melquisedec lo bendice. Luego David proféticamente lo menciona en el Salmo 110, y luego no se vuelve a mencionar más en toda la Biblia hasta el libro de los Hebreos. Yo voy a leer poco, porque entonces si me entro a leer no voy a terminar el tema. Pero usted anote la cita: Hebreos capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Y lo curioso de esto es, hermano, que cuando el escritor quiere hablar de este tema, que ya se nos va a revelar todo lo que estaba oculto sobre este tema, el escritor se limita a 3 capítulos. Y el escritor dice: yo quisiera hablarles a plenitud de esto, pero no puedo, porque ustedes son inexpertos, porque son inmaduros, y porque teniendo necesidad, teniendo la edad cronológica para comer vianda, tienen la edad espiritual de beber leche. Entonces se limita. Esto que estamos hablando, yo digo que es profundo, pero eso era simplemente la introducción. Ese quedó en la introducción y no pudo seguir, lamentablemente, y no le estaba hablando a otra gente que no fuera, porque es escrito a los judíos, a los hebreos. Por eso se llama el libro a los hebreos, la carta a los hebreos. Pero si estudiamos la característica de lo que es el sacerdocio de Melquisedec, dice Hebreo que Melquisedec significa
Rey de justicia, diga conmigo, Rey de justicia y Rey de paz. Si vemos esa característica, podemos ver, y si también dice que no era un sacerdote, sino que era un orden sacerdotal. Y si era un orden, siempre hubo un Melquisedec en la tierra, aún en medio del sacerdocio arónico. ¿Hay alguien en casa todavía? Solo que no fue revelado, porque no estaban. Hubiese habido una gran disputa si se revela que hay un sacerdocio en medio del sacerdote que se le reveló a Moisés. Y hay figuras en la Biblia que puedo mencionar algunas de ellas, que eran un tipo en el antiguo pacto y antes del antiguo pacto, de lo que era ese sacerdocio de Melquisedec. El primero de ellos era Adán, hermano. Adán era un tipo de Melquisedec. ¿Por qué? Melquisedec, y déjeme explicarle lo que significa Melquisedec y lo que significa reyes y sacerdotes, y lo que significa rey de justicia y rey de paz. Pero la Biblia lo describe más como sacerdote que como rey. Pero cuando usted lee el significado, no habla de un sacerdote, habla de un rey. Pero cuando habla hebreo, está hablando de un sacerdote. Entonces, ¿qué hay aquí? Como que es medio confuso, ¿verdad? Entonces, y ya leímos que dice que nos hizo reyes y sacerdotes. Este rey y ese sacerdote no son dos, es uno con doble función. El rey, la función del sacerdote, si usted lo ve, era ministrar en la presencia de Dios, era una conexión directa con Dios, y es el que trae la conexión del cielo a la tierra. Y el rey es el que establece el dominio. Adán tenía la característica de que él podía accesar al cielo, y él era como esa puerta de entrada entre el cielo, esa comunión entre el cielo y la tierra. Él recibía instrucciones del cielo, del mismo Padre, y la podía distribuir en la tierra. ¿Hay alguien en casa? Él hacía esa era una función sacerdotal. Pero cuando Dios lo hace, lo primero que le dijo, y cuando hablo de Adán, estoy hablando de Eva, porque eran uno. Cuando Dios lo crea, Dios le dice que tomara dominio sobre la tierra. No sobre las personas, sobre la tierra. Entonces, él tenía en la tierra, para la tierra él era un rey, pero para los cielos él era un sacerdote. Y esa es la función que nosotros debemos tener. Ya usted no va a interceder, usted no puede interceder por él. No hay una tribu que interceda por las otras tribus. Ya todos, porque ya no se trata de una tribu, se trata de todos. Recuerden que les dije a ustedes que las tribus, que para ser sacerdote arónico, usted tenía que pertenecer a la tribu de Leví. Si no, no. Ahora, para usted ser un sacerdote del orden de Melquisedec, usted no necesita pertenecer a ninguna tribu. Usted necesita única y exclusivamente ser hijo de Dios. Mira qué fácil nos lo pusieron. Porque imagínese usted que para usted poder pertenecer a algo, aunque usted quiera, aunque usted lo estudie, aunque usted lo anhele, usted no podía hacerlo por el simple hecho de que usted no era de esa tribu. Y dijimos que Adán era un tipo de ese Melquisedec que estaba entre nosotros. Hubo un hombre también llamado Enos, nieto de Adán, hijo de Set, hijo de Adán, que era un tipo de Enos. Se habla poco de esos Melquisedec. Y nótese que Enos dice que ¿por qué era un tipo de Melquisedec? Porque cuando él nació, dice la Biblia, los hombres empezaron a tener comunión con Dios. Él conectaba el cielo con la tierra. Solamente se dice eso de ese hombre. Otro que era un tipo de Melquisedec. Mire que usted dirá, y entonces la ley. Yo estoy hablando del Antiguo Testamento para que usted vea. Noé era un tipo también
de sacerdotes según el orden de Melquisedec. Solo que ellos eran figuras y muchos de ellos no lo sabían tampoco, lo que ellos eran, lo que ellos representaban. Porque Noé, cuando había juicio, él pudo establecer paz en aquellos, entre Dios y aquellos que pudieron entrar al arca. Y para la única forma para la gente entrar al arca era a través de Noé. Jacob también era un tipo de Melquisedec. Nótese que Jacob, en un momento cuando estaba huyendo de su hermano, él tiene un encuentro con Dios. Y cuando él se queda dormido en una piedra y tiene un sueño donde tiene un encuentro con Dios, y él ve una escalera donde ángeles subían, y no es una canción, ángeles subían, ángeles bajaban. Si usted no tiene la revelación de eso, es una simple canción. Y él dice, el Señor estaba aquí y yo no lo sabía. Pero él mire dónde estaba la ignorancia del mismo Jacob, que él le pone por nombre a ese lugar Betel y le llama, y dice ahí Jehová, para los que les gusta el hebreo, Jehová llama, el Señor está aquí. Y de ahí, en ese lugar, la gente iba luego a adorar, porque entendía que el Señor estaba ahí. Pero él no entendía que él no era el lugar, que la puerta era él. ¿Hay alguien en casa todavía? Amén. Él era un Melquisedec y no lo sabía. También podemos mencionar otro que era un Melquisedec, era Samuel, que cuando los hijos de Elí menospreciaron el sacerdocio, nótese que Samuel nunca fue un sacerdote. Samuel era un profeta. Pero cuando los hijos de Elí menosprecian el sacerdote, Dios le dice, te voy a levantar a ti. Y Dios le habla directamente a ti. Dios estaba hablando ahí, estaba diciendo, este sacerdocio es falible, pero yo voy a levantar uno que es superior. Y dice la Biblia que Dios nunca dejó caer a tierra una de las palabras proféticas de Samuel. Amén. Ese es un verdadero sacerdote. Amén. Bajo el orden de Melquisedec. Los reyes consultaban con Samuel. Y nada se hacía en Israel sin consultarlo con Samuel. Porque él era esa conexión del cielo y la tierra. Y cuando no se hizo, como lo hizo Saúl, eso le acarreó maldición. Otro que era también un sacerdote según el orden de Melquisedec era David. Nótese que David era rey, eso lo sabemos. Pero David fue el único en la Biblia. Había algo de la ley que si usted comía de los panes de la proposición, sin usted ser un sacerdote, usted moría. Y David, ni era rey en ese entonces, un hombre sencillo, andaba con hambre y andaba con su ejército. Y nótese que no solo comió él, lo vamos a ver. Dice que David le dice al sacerdote Abimelech, primera de Samuel 21 del 1 al 6, yo tengo hambre, Abimelech, tú no tienes nada que me dé. Y Abimelech le dice, David, solamente tengo aquí, y esos panes, dame de esos panes. Dice, no, lo que pasa, y recuerde que eran 5 panes, no voy a entrar ahí, eran 5 panes. Y Abimelech le dice, David, estos panes no son panes cualquiera. Estos son los panes de la proposición. Dime que por lo menos ustedes no han estado con mujeres. Para que no se mueran. Y oiga lo que le dice David. Solamente hasta antes de ayer no han estado mis hombres con mujeres. ¿Usted cree que eso era suficiente? Sin embargo, dice la Biblia que ellos comieron de ese pan y ninguno murieron. Porque ellos, no solo David representaba. Ellos comieron de esos panes porque David era rey y David era sacerdote. No era de la tribu de Leví, era de la tribu de Judá. ¿De dónde vino Cristo? De la tribu de Judá. Él era un Melquisedec. Otro que es un tipo de Melquisedec en la Biblia era Elías. Elías era un tipo de hombre que incluso tiene un aspecto de Melquisedec que de él no se dice la Biblia que este Melquisedec no tiene ni principio ni fin de día, no tiene
no tiene ni padre, ni madre, ni genealogía. Sabemos que Elías tenía un padre natural y una madre natural, pero de Elías solamente se sabe que era de Tisbe. Pero de Elías no tiene, usted no va a encontrar en la Biblia procedencia ni era de ningún linaje de profeta, ni de ningún linaje de sacerdocio, ni tan siquiera era de la tribu de Leví. Pero este hombre sabía cómo conectar el cielo con la tierra, y cuando él oraba, él sabía orar para que no lloviera, orar para que lloviera. Él hacía un altar, y usted lo ve en la Biblia, y solamente tenía que decir: Jehová, escúchame, contéstame, y Dios le contestaba. Y Dios no solamente se comía el sacrificio, sino que también lamía el agua. Y recuerde que dije rey de justicia y rey de paz. Él pudo hacer justicia con los profetas de Baal. Y lo voy a dejar hasta acá, pero la Biblia habla de muchos Melquisedec antes de Cristo. Solo que muchos de ellos no lo sabían. Y solo que la Biblia es un poco enigmática en cuanto a esto hasta que viene Cristo. Entonces, a nosotros ahora se nos ha dado ese sacerdocio. A Cristo le dice: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora, estando ya presente Cristo, nosotros debemos de operar en ese orden. Estoy tratando de llevarlo lo más llano posible. Nosotros debemos de operar en ese orden. Ya le dije que el sacerdocio arónico era un sacerdocio exclusivo para la nación de Israel. Estaba limitado a esa nación. Pero el sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio universal. La pregunta es: ¿a cuál de los dos te pertenece? El sacerdocio arónico era un sacerdocio, le dije que era temporal, hasta la venida y la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando Él muere, el velo se rasgó. Estaba diciendo a Dios: ya no es necesario. Aparte de que quiere hablar de que Él entraba al lugar santísimo, pero Dios estaba diciendo: hasta aquí acabó esto ya. El velo se rasgó. Y siguieron con eso. A los 3 años y medio lo derribó. Porque ya no era necesario, estando ya presente Cristo. No Jesús, el hijo de María y José, Cristo. El sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio eterno. Por eso dije que no tiene principio, no tiene fin de día. No fue instituido en el monte de Sinaí ni en otro monte. Fue instituido en el cielo. Amén. Y es el modelo de Dios para la humanidad. Cristo es el prototipo de ese diseño del sacerdocio según el orden de Melquisedec. Usted sabe que hay 5 ministerios, ¿verdad? Que habla Efesios capítulo 5, capítulo 4, verso 11 en adelante. Y habla de 5 ministerios. Si lo tomamos y mira cómo la gente en la mente lo lleva y lo enlaza con el sacerdocio arónico, y entendemos. Y hoy día eso ha castrado una parte de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque la gente entiende que si no tiene un llamado a uno de los 5 ministerios, es un simple visitante que va a la iglesia. Yo me congrego, pero y no tienen responsabilidad. Porque entiende que si yo no soy apóstol ni profeta, eso es responsabilidad del apóstol, del profeta, del evangelista, del pastor y del maestro. Y como si fuera poco, también de los levitas que tocan, porque le decimos levitas. Cosa que no es así. Ellos son los santos, nosotros somos los que venimos como corderitos a recibir. Déjeme decirle que esos 5 ministerios están única y exclusivamente para formar y equipar al hijo corporativo para que llegue a la madurez y pueda ejercer el sacerdocio y el reinado del Hijo de Dios, de Melquisedec. Para que usted pueda conocer cuál es su identidad como hijo y cuál es su identidad y cuál es su oficio. No todos vamos a ser apóstoles, no todos vamos a ser pastores, ni evangelistas, ni profetas, ni maestros, no todos.
pero sí todos, y aún ellos, son sacerdotes y están llamados al sacerdocio según el orden de Melquisedec. Si usted entiende que usted no pertenece a si usted creía que no pertenecía a ningún ministerio y por lo tanto usted no tenía ninguna responsabilidad en el cuerpo de Cristo, déjeme decirle que usted tiene una responsabilidad igual que la que tienen ellos. Porque usted, dígale a alguien, tú eres un rey y un sacerdote conforme, no conforme al orden arónico, sino conforme al orden de Melquisedec. Así que compórtate. Y dile de paso, ole muel, no te es bueno tomar vino. No sea que embragándote tome malas decisiones. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces, cuando lo vemos desde ese punto de vista, entonces entendemos que no se trata de un grupito en la iglesia, que se trata de un cuerpo, hermano. Los 5 ministerios son para formar al Hijo y dice para equipar a los santos para la obra del ministerio. ¿De cuál ministerio? ¿Usted sabe lo que hicieron la gente? Hay iglesias que todo el mundo tiene ministerio. Hay como 40, la iglesia tiene 40 miembros y hay 10 evangelistas, 5 maestros, 4 profetas y de paqueo, como no les hayan puesto, le ponen el ungido. ¿Hay alguien en casa todavía? Porque creen que los 5 ministerios para que tú seas. No. El ministerio no dice para la obra de los ministerios, dice para la obra del ministerio. ¿Cuál es ese ministerio? Rey y sacerdote. No van apartados, van juntos. Rey y sacerdote. Eso es lo que pasó con Juan en la visión de Apocalipsis, cuando le muestra la visión del león de la tribu de Judá, el rey. Y cuando él se voltea para mirar, parece que lo engañaron, porque cuando mira, él no ve un león allá. En el trono él está viendo un cordero. El cordero es el sacerdote, el sacrificio. El rey es el que gobierna. De manera que usted y yo nos vamos a gobernar para que ahorita no se vaya de aquí lleno de orgullo y diga, yo soy un rey, a mí que nadie me mande de trabajo. Es para que usted gobierne. Pero ¿cómo que vamos a gobernar? Como corderos. Porque el que vence, dice, el cordero es el que ha vencido, dice Apocalipsis. Entonces, si usted quiere vencer en este mundo, usted tiene que caminar como cordero. Y Jesús decía, los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, pero entre vosotros no será así. ¿Por qué lo compara a los discípulos, a los apóstoles, con gobernantes? Si ellos eran simples hombres sencillos que eran discípulos. Y él dice, y él los compara, le dice, los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, pero entre vosotros no será así. Le está hablando del sacerdocio de Melquisedec. Ustedes eran reyes, pero no como los reyes de este mundo. Por eso a Cristo mismo lo quisieron coronar como rey. A él no le interesaba ese reinado, porque el reinado y el sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio y un reinado mucho más excelente. Aleluya. Yo sé que muchos están tristes porque no le he hablado de la bendición. Pero usted no sabe la bendición que usted se lleva si usted toma esto en el contexto. Aleluya. Y dicho sea de paso, no se me puede quedar, porque ya que hablé de eso, óigame, y se lo voy a decir con rectitud esto. Mire, el ministro dentro de los 5 ministerios que no lo lleve a Cristo y que no lo forme en la obra del ministerio para el sacerdocio, tenga cuenta, porque no, el ministerio, los 5 ministerios, hermanos, no es para bendecirlo a usted, para declararle el carro nuevo que le va a salir, no es para eso. Hoy día, oiga, son tantas las cosas que uno ve, le salen a uno en las redes sociales, que si usted no tiene discernimiento, y tanta la gente que es más ignorante que cree en todas esas cosas. Lo último que pasó fue que saltó uno ahí, profeta, de que República Dominicana el 23 de diciembre iba a caer nieve, y la gente asustada porque iba a caer nieve. Oh, por Dios, los ministerios no son para eso.
Los ministerios son para formar el cuerpo de Cristo. Y las reuniones de los santos no son para bendecirlo con bendiciones naturales a usted, son para formar al hijo corporativo y para llevarlo a usted a la estatura de que pueda ejercer el reinado y el sacerdocio que Dios le ha colocado a cada uno de nosotros. Y quiero terminar con algo, porque muchas veces me he dado cuenta de que uno habla acá y mucha gente lo que dice, yo lo sé, que dicen, no, yo no entiendo al hermano Wilson, porque él lo que habla son cosas profundas. Yo lo que hablo son sencilleces. Pero ¿cuál es el problema acá? Que muchas veces queremos que se nos hable de cosas personales, pero no entendemos que lo que uno habla es personal. Lo que pasa es que el reino de Dios no se trata de nosotros, se trata de Cristo. Y por causa de Cristo nosotros somos afectados, nuestra vida es afectada por causa del reino. Si los empresarios, siendo malos, hermano, saben darle todos esos beneficios a un empleado para que cumpla con una función, ¿cuánto más Dios, nuestro Padre, el dueño del oro y la plata, no nos dará todos los recursos que nosotros necesitemos para cumplir la función por la cual hemos sido diseñados aquí en la tierra? El problema está en cómo usted y yo lo vemos, que primero queremos los recursos y luego accionar. Y Dios te dice, cuando tú caminas en mi propósito, entonces yo proveo los recursos. Si usted lee Génesis detenidamente, se va a dar cuenta que Dios no creó primero el huerto, Dios creó primero a Adán. Ya había creado todas las cosas, pero primero crea, dice que forma un hombre del polvo de la tierra. Y luego hace un Edén y coloca al hombre en ese lugar. En otras palabras, cuando tú tienes propósito en Dios, Dios va a colocar todo lo que tú necesitas para cumplir ese propósito. Pero nosotros queremos al revés. Si Dios me da, yo hago. Y no es así. Y quiero darle a esto una aplicación personal para terminar. Porque si no, esto es algo un poco enigmático, esto de Melquisedec, porque a la Biblia habla poco de ello. Pero, y usted dirá, pero ¿en qué me compete a mí que yo sea un rey? Si yo lo que soy un empleado, si yo lo que soy un lavacarro, si yo lo que soy... ¿Qué voy yo a hacer con eso? Yo lo que quiero es mi bendición. Usted dirá. Yo quiero darle a esto una aplicación personal para que usted vea cómo esto funciona en el reino. No hemos llegado ahí, pero cómo Dios quiere que esto funcione. Mire, un ejemplo en el tiempo de alabanza y adoración. En la actualidad, escribí aquí, no existen levitas, como comúnmente se le quiere llamar. ¿Qué hemos hecho nosotros? Ahí están los levitas y el pueblo escuchando a los levitas, porque ellos son los levitas. ¿Y tú sabes lo que es un levita? Levita la oración, levita a la ayuda. Hermanos, no hay levitas, hermanos. Hay hijos de Dios que tienen un talento que Dios les dio y dirigen el tiempo de los cánticos. Pero todos nosotros somos sacerdotes que ministramos a la presencia de Dios. Si usted entiende eso, usted no va a esperar que toquen una guitarra, un piano. Usted desde que empezó el tiempo, usted empieza a adorar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque usted es el instrumento más importante en el tiempo de alabanza y adoración. Nosotros lo que hacemos es llevar el ritmo, hay un director que nos va, pero nadie te puede entrar a ti a la presencia de Dios. Usted está en la presencia de Dios, porque Él nos sentó en lugares celestiales juntamente con Cristo. Cuando estamos adorando, usted no está aquí en un lugar geográfico, usted está juntamente con Cristo, adorando al Padre allá con los 24 seres, con los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Continuamente. Entonces, si usted entiende eso, usted lo honra a ellos. A mí, si quiere, no me honra a Joel y a Randall y a Sandra y a Betania. Pero usted no lo va a ver a ellos como superior a usted. Ellos son hermanos de carne y hueso que tocan un instrumento y cantan.
El instrumento más poderoso para la adoración es un corazón entendido y que se posiciona en lo que es hijo de Dios y se para delante del Padre como un hijo de Dios y como un sacerdote del Dios Altísimo y ministra la presencia de Dios. Amén. Número 2, en el sacerdocio de Melquisedec ya nadie tiene que ofrecer nada por usted. Ay, si oran por mí, yo... No. La Biblia dice: ofreced vuestro cuerpo como sacrificio vivo. El ejemplo fue Cristo. Él no ofreció el cuerpo de Pedro ni de Juan. Él se ofreció a sí mismo. De igual manera, dice la Biblia que es el culto, vuestro culto racional. Ofreced vuestro cuerpo como sacrificio vivo, que es semejante a lo que Cristo dijo: el que quiere venir en pos de mí, toma su cruz y sígame, a que ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo. Niéguese a sí mismo. ¿Cuántas veces, cuántos atractivos no hay los domingos para usted salir por allí? Pero usted tiene que negarse a sí mismo para poder estar acá cada domingo y entender que su lugar es con el cuerpo de Cristo. ¿Hay alguien en casa todavía? Deje de hacer separación y juntamente con los de alabanza, con lo que predicamos acá y con el pastor, tienen cierta honra, se le honra. Dice: a los que presiden en el Señor son de mayor honra, se le honra, son padres espirituales. Pero el mismo derecho que ellos tienen a la presencia de Dios y el mismo acceso lo tiene usted y lo tengo yo, hermano. Es normal y es bueno que los hermanos oren los unos por los otros, pero no que los hermanos oren por ti. ¿Le hago la diferencia? La gente dice: ora por mí, pero yo oro por ti, pero tú no oras ni por ti mismo, porque tú entiendes que a mí Dios me escucha, no a ti. No, usted está en un proceso. Yo oro, te acompaño en esa oración, pero a quien Dios te va a hablar es a ti, no a mí. Hermano, ore a ver qué Dios le dice a usted de esa situación que yo estoy pasando. No es a usted que está pasando su situación, a usted que Dios le quiere hablar. Yo le voy a orar a Dios para que te hable, pero no para que me hable a mí. ¿Para qué? ¿Hay alguien en casa? Gloria a Dios. En cuanto a las reuniones de los santos, usted no viene a la iglesia para que, ya eso lo dije, para que oren por usted. Oramos juntamente. Cuando nos paramos en oración, cuando mayormente la pastora ora, no está orando la pastora, estamos orando todos. El cojo de la puerta del templo dice que Pedro y Juan, ¿quién fue que le dijo: no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy? ¿Quién fue que dijo? Fue Pedro, pero la Biblia dice que fueron Pedro y Juan. Porque en la voz de Pedro estaba Juan, hermano, porque era un cuerpo. Cuando Jesús andaba en la tierra, y mayormente era Pedro quien preguntaba, cuando él dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no fue Pedro, fueron los 12 con Pedro. Cuando él dio el primer discurso, no fue Pedro, ahí estaban los 120 con Pedro, porque es un cuerpo, hermano. Entonces vamos a tener que en este año separar las divisiones para que podamos entrar en lo que es la vida del cuerpo. Usted no se reúne en la iglesia para usted recibir paz. ¿Cuántos han escuchado esta frase? A mí me gusta ir a esa iglesia porque cuando yo estoy ahí yo siento una paz. A mí me gusta el tiempo de alabanza porque cuando cantan o tal canción, porque cuando cantan esa canción yo siento una paz. A mí me gusta que predique el hermano o la hermana fulana porque cuando él predica yo siento una paz. No dice la Biblia que usted es rey de justicia y usted es rey de paz. Hermano, la paz no se la va a dar nadie, ya la paz está con usted. Usted es un agente de paz. Usted no viene a buscar paz a la iglesia. Usted es un distribuidor de paz donde quiera que usted va. Entonces, si usted lo mira de ese punto de vista, donde quiera que usted llegue, llegó la paz. Y eso le dijo Jesús a sus discípulos: cuando ustedes vayan a un lugar, ustedes digan: la paz sea con ustedes, contigo. Y si hay un hijo de paz, la paz se irá con ese hijo. Pero si no hay, ustedes se la echan en un bolsillo y se llevan su paz. Entonces usted no viene, si usted es parte del cuerpo, si usted es un visitante hoy, se le tolero que usted venga a buscar paz. La paz de Dios sea contigo. Si eres un hijo de paz, la paz se irá contigo. Pero si usted es un hijo de Dios, no venga a la iglesia a buscar paz.
Es que yo no he dormido en 5 noches, voy a la iglesia a ver si puedo dormir. ¿Qué es eso, hermano? Usted es un hijo de paz, usted es un sacerdote de paz, rey de justicia y rey de paz. Usted no viene a las reuniones porque tiene una necesidad fisiológica, a ver si oran por usted y Dios le suple esa necesidad. Usted viene porque usted es un hijo, porque usted ama a Cristo, usted ama a la iglesia, usted ama el cuerpo y usted anhela reunirse porque ese es el deseo del Padre. Es tanto el deseo del Padre que cuando se reúnen dice que le envía bendición y vida eterna. De la única forma que dice la Biblia que le envía bendición y vida eterna es cuando el cuerpo está unánime junto. Usted no viene a escuchar un sermón de cómo ser una mejor persona. Usted viene a ser equipado con herramientas que le permitan ejercer el sacerdocio. La realidad con la que debemos de venir este año y los que siguen a la iglesia, al cuerpo de Cristo, a las reuniones de los santos. Ya yo no vengo a escuchar un tiempo, una buena música, un tiempo de alabanza. Yo soy el sacrificio. Yo vengo a sacrificar mi cuerpo delante del Padre, a adorarlo a Él. Haya o no haya alabanza, haya o no haya instrumento, me guste o no me guste la canción. Usted no viene a que le oren, usted viene a orar juntamente con el cuerpo de Cristo. Usted no viene a que le hablen de sus cosas personales, usted viene a ser equipado para lo que sigue. Y por último, ya estoy terminando, en cuanto a la vida, poniéndole un nombre secular. ¿Cómo yo llevo ese sacerdocio a la vida secular? ¿Cómo yo lo pongo en la práctica? ¿Cómo yo pongo eso en la práctica? Se me quedaba alguien que también es, pero yo no lo quería mencionarlo todo, que era Daniel, y también con él Sadrach, Mesach y Abednego. Eran, le digo así porque uno se aprendió más el nombre que le pusieron los caldeos que el nombre real de ellos, porque así somos. Hermano, esta gente eran Melquisedec. En el reino de Babilonia no lo dirigía el rey de turno. El quien dirigía ese reino era Daniel, hermano. Porque él era un Melquisedec. Él era un rey de justicia. De igual manera usted y yo donde estamos, usted puede ser el conserje de la empresa o usted puede ser el gerente. No importa la posición en la que usted esté, en una empresa, en la universidad, en el colegio, no importa, donde Dios lo coloca a usted, lo coloca como un rey y un sacerdote. No importa la posición que usted ocupe, el cargo, sino lo que importa es la función en Cristo que usted ejerce allí. Usted es la conexión del cielo con la tierra en ese lugar, hermano. Usted no puede buscar un empleo con la mentalidad de que de eso usted va a vivir. Porque entonces usted está viviendo, ¿sabe con qué? Con el sudor de su frente. ¿Y usted sabe qué es eso en la Biblia? Eso fue una maldición por causa del pecado. Y cuando usted depende de las cosas materiales, entonces las cosas materiales son su Dios. Entonces usted debe de cambiar, ser reconfigurado en este año y cambiar la mente. Usted no va al trabajo a ganarse el sustento de cada día. Entonces no ore, Padre, dame el pan de cada día, porque no es Dios usted que se lo está ganando. Usted va porque usted es un rey, un sacerdote del Dios Altísimo, y Dios lo colocó en ese lugar porque usted es necesario. Usted es la sal de la tierra. El día que usted salga de esa empresa, si no queda un hijo de paz ahí, usted ha trabajado en un lugar o ha estudiado en un lugar que cuando usted salió de ahí y cuando usted se topa con alguien que queda ahí, lo que le cuenta es ruina. Ay, hermano, después que usted lo mejor que usted hizo fue salir de ahí, porque después que usted salió de ahí, eso es un desastre, hermano, porque salió la sal de ahí. Porque quien era el sacerdote del Dios Altísimo ahí ya no está. Y cuando usted le saca la sal se pudre, hermano. Entonces, no vive una vida. Yo tengo una vida secular y una vida cristiana. No, usted es un rey sacerdote tanto en la iglesia como donde quiera que usted vaya, en la calle, en el supermercado.
usted es un rey, por lo tanto debe de comportarse como un rey y como un sacerdote. Donde quiera que usted vaya, hermano, no se quiera colar en la fila adelante. Usted es un rey y un sacerdote. Usted es un representante del Dios Altísimo. Por eso es que cuando usted comete un hecho o usted hace algo malo, la gente no dice, fulano hizo esto. Dice, los cristianos hacen eso. Pero fue usted solo que lo hizo, no fui yo. ¿Por qué me culpan a mí de lo que usted hace? Porque la gente, no, aunque no lo entienda, no está viendo a usted, está viendo a Cristo y está viendo el cuerpo. Entonces, usted debe de cambiar la mentalidad. Donde quiera que Dios lo pone usted, usted está en una esfera de gobierno. Usted puede ser, les repito, el conserje o la conserje, porque ya no hay diferencia. O usted puede ser el gerente, usted puede ser el dueño de la empresa, o usted puede ser el guachimán de la empresa. Usted es la luz del mundo allí, usted es el rey. Usted no mire el sueldo, hermano, no mire la posición, mire a Cristo. Dígale, Señor, ¿para qué tú me trajiste aquí? Usted es un infiltrado. La gente, por eso es que yo cuando hablaba del misterio escondido, la gente no puede ver a Cristo, no puede ver el misterio porque está escondido. ¿En quién? En nosotros. Somos simples mortales, pero dentro de nosotros hay un tesoro, hermano. Entonces, usted tiene que ser reconfigurado y tiene que aprender a caminar en el sacerdocio de Melquisedec. Cuando usted camine en esa mentalidad, cuando usted camine, cuando usted sea reconfigurado en este año, entonces Dios va a proveer todos los recursos que usted necesita para que usted pueda ejercer el sacerdocio donde Él quiere que usted esté. Cuando a usted lo mueve, lo promueven de sitio, no fue que, ay, que me promovieron, no, es que ya Dios no lo necesita aquí. Y lo movió aquí. Cuando a usted lo votan, hermano, no fue que lo votaron porque el diablo se metió, es que ya Dios no lo quiere ahí a usted. Entonces Dios lo saca de ahí y lo lleva a otro lugar. ¿Hay alguien en casa todavía? Mire las cosas desde el punto de vista de Dios. Póngase sobre sus pies, por favor, si es tan amable. No importa la posición, importa quién usted es en Cristo. No dependa, hermano, en este año de que si usted emprende un negocio y le va a ir bien, que si consigue va a conseguir un buen empleo. No, puede venir todo eso, eso no es malo, pero procure cuál es la voluntad de Dios para con usted. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios para con su vida? Y donde usted esté, diga, Señor, yo estoy aquí como sacerdote, ¿qué debo orar por esta gente que me rodea en esta empresa o en esta universidad, si soy estudiante o en la vecindad, en mi barrio? ¿Por qué debo orar? Porque yo soy un sacerdote y yo soy el representante tuyo en este lugar. ¿Cómo me debo de comportar, Señor? No esté preguntando cuánto me debo de ganar. Señor, mira, me pagan poco. No, Señor, ¿qué debo de hacer aquí? El Señor va a proveer todos los recursos. Cuando usted camina, le repito, hermano, si un empresario siendo malo le dan todos los beneficios habidos y por haber a una persona para que le represente, cuánto más nuestro Padre Celestial. No se aferre a lo material, hermano. Aférrese a Cristo. No dependa de nada aquí en la tierra, dependa de Dios, dependa de Cristo. Y camine y procure. Mi deseo para usted en este nuevo año es que procuremos todos la madurez en Cristo Jesús. Qué lástima que estos hermanos hebreos no habían madurado tanto, porque si no hubiésemos tenido completo lo que era el orden de Melquisedec. Pero por falta de madurez, Pablo no pudo, o el que escribió esa carta, no pudo exponerle por completo lo que era el ministerio. Ahora tenemos nosotros que buscarlo en revelación en Dios. Si no estaba fácil, nada más había que leerlo, ¿verdad? Así mismo pasa con nosotros, hermano. Muchas veces, a veces me pasa a mí, yo sé que le pasa a los que predican. A veces uno trae cierta palabra y como que Dios lo bloquea y uno se queda en lo básico. Y yo le digo, Señor, ¿y por qué? Porque
No hay forma, no era tiempo. ¿Hay alguien en casa todavía? Levante sus manos, ya no hablo más. Padre, gracias te damos por este nuevo año, Señor. Amén. Gracias, Padre. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu gracia. Gracias por ser parte de tu cuerpo, por ser tus hijos, Señor. Por ser el hijo corporativo aquí en la tierra, Señor. Padre, despéganos más de lo natural. Que podamos vivir más despegados de lo natural y más apegados a ti, Señor. Que podamos ver las cosas desde arriba como tú la ves, Señor. Y que podamos procurar más que todo madurar, conocerte. Tú dijiste que la vida eterna es que te conozcamos a ti, Señor. Y para que podamos vivir esa vida que ya se nos ha sido otorgada, es conociéndote a ti, Señor. Que podamos madurar, Señor, en el conocimiento de tu Hijo amado, Señor, en quien somos en Cristo, y llegar a la estatura de ese varón perfecto, de este Melquisedec, Señor, que es un ministro, un sacerdote del Dios Altísimo, y que podamos representarte como luminares en donde quiera que nosotros estemos, Señor. Padre amado, que este año sucedan cosas extraordinarias, no por nosotros, sino porque tú estás donde quiera que estemos nosotros, Señor. Oh Padre de la gloria, que tú te glorifiques en este año, en nuestras vidas, trayendo un crecimiento, un aceleramiento del crecimiento, de la madurez en Cristo, en cada hijo tuyo, Señor amado Jesús. Pero que haya una disposición en nosotros y que haya un cambio de mentalidad, Señor. Padre, que podamos pensar como tú piensas, porque dice tu palabra, Señor, que tenemos tu mente, Señor. Padre amado, que podamos verte a ti, Señor, y que podamos caminar no hacia las promesas, sino desde el cumplimiento, Señor. Que podamos caminar en el cumplimiento de todo lo que ya ha sido consumado en la cruz, Señor amado Jesús. Que podamos entender, Señor, que las promesas ya fueron cumplidas, Señor. Solamente hace falta que estemos colocados en el lugar correcto. Una vez dije que las bendiciones eran semejantes a las puertas automáticas que ponen en los supermercados. Usted puede darle la vuelta al supermercado y esa puerta no se abre. Pero cuando usted se coloca en el lugar específico frente al sensor, la puerta se abre y usted puede pasar. Y esto tiene que ver con la madurez en Cristo. Todas las bendiciones están ahí para nosotros. Ya fueron entregadas en Cristo. Solamente hace falta que lleguemos a esa estatura para que esa bendición que está preparada esté en nuestras manos. Amén. Pero no para egoísmo ni para cosas personales, sino para que el reino de Dios avance. Aleluya. Dejemos de pensar con una mentalidad individual y pensemos con una mentalidad de cuerpo, con una mentalidad de reino. Donde llegó un hijo de Dios, el reino de los cielos se ha acercado. No vaya a la empresa, a la universidad, a su vecindad, a presentar miseria, a lamentarse por miseria. Vaya a representar a su Padre que está en los cielos. Y su Padre que está en los cielos le va a recompensar. Padre, te damos gracias, te bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Dígale a alguien, mire a alguien y dígale: salve, Rey. Seguiremos en conocerte, te proclamaremos como el alba al amanecer.